oportunidad de poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Y hoy vamos a recorrer un poco, como ya conocen, la vida de Job, como decía nuestro hermano Fernando, el sufrimiento y también la alegría, ¿no? Tanto dolor y tanta persecución y tanta cosa que están pasando, no tanto nosotros, sino en otros lugares, todo lo que está pasando. Y nosotros también, pero digo, en comparación con otros lugares, bueno, el Señor hasta aquí nos ha guardado. Y quería, no sé si Michael se anima a poner una imagen ahí para la entrada. ¿Podéis poner las tres? O igual está bien así. Anduve de vacaciones una semana y bueno, y me maravillé con las cosas que vi afuera, ¿no? Creo que fue Salto que estuve, ya ni sé dónde andaba, pero sé que andaba. Y estaba mirando una mañana un picapalo, no sé cómo le dicen ustedes, pero para mí es un picapalo. El carpintero, sí. Picapalo. ¿Hay otra? No. Está. Vieron que acá él estaba en la puerta del árbol. No es una tele, es una realidad esto. Y yo me enloquezco cuando veo estas cosas, me da una cosa, digo, cómo Dios hace todas las cosas, ¿no? Qué maravilla, que a veces no nos damos cuenta de las cosas sencillas que Dios hace. Este pajarito, el picapalo, o el carpintero, vino y se paró ahí, ¿no? Un ratito y estaba. Y yo ahí mirando, digo, ay, voy a sacar una foto porque qué lindo. Y después, la otra, estuvo rato ahí, ¿no? Después de tanto que picó ahí en el palo, yo digo, ¿cómo se comunica? ¿Cómo la comunicación? ¿Cómo ayuda? Salió que se supone que es el pichón o la hembra, y salió ella y entró él. Capaz que piensan, esto que para mí es algo tremendo, estar viendo la naturaleza como Dios hace, ¿no? Y también nosotros, es bueno estar en comunión, comunicarnos y aprender del Señor cada día, ¿no? La verdad que pasamos muy lindo y vi muchas maravillas de Dios en la naturaleza, cómo somos nosotros. Y quería leer un poquito de Job en el primer capítulo. Hoy voy a recorrer así, salteado, porque es muy largo y como ustedes ya conocen la vida de Job, capítulo 1, del 1 al 5, dice así. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno que temía a Dios y se abstenía de todo lo malo. Tenía una familia grande formada por 7 hijos y 3 hijas, y era inmensamente rico. Pues tenía 500 yuntas de buey y 500 burras y muchísimos siervos. Era, en efecto, el más rico hacendado de toda aquella región. Cada hijo de Job, al cumplir años, invitaba a sus hermanos y hermanas para celebrar en su casa, y en tales ocasiones comían y bebían con gran alboroto. Al terminar tales fiestas de cumpleaños, que a veces duraba varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda
que manda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado en su corazón y se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre de Job. Y yo hice anotar acá con letra grande que todos en algún momento en la vida enfrentamos sufrimientos, como hablaban los hermanos, que no entendemos, enfermedades, pérdidas, traiciones, momentos donde sentimos que Dios guarda silencio, como que nuestra oración no pasara del techo. Y surge la gran pregunta que todos los uruguayos nos hacemos: ¿por qué me pasa a mí? Si yo estoy en la iglesia o yo estoy sirviendo a Dios. Todos nos hacemos esa pregunta. Y hoy veremos la historia un poco de Job, un hombre que amó a Dios, que se enfrentó al dolor profundo sin explicación. Y cómo en medio de todo descubrió algo más grande que las respuestas. Descubrió a Dios mismo. Un hombre íntegro en medio de la tribulación y de la bendición. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia numerosa, como leímos, riqueza y una vida espiritual sólida. No era perfecto ni sin pecado, pero sí íntegro delante de Dios. Job mantenía su altar, oraba por sus hijos y reconocía a Dios que era la fuente de todo. Y nosotros también no debemos esperar que venga el sufrimiento para buscar a Dios, sino alabar a Dios en las buenas y en las malas, en todo tiempo, ¿no? Que nuestra fe pueda estar firme también en tiempos buenos, no solo en tiempos malos buscar la ayuda del Señor, sino en todo tiempo. Vemos que Job tuvo un sufrimiento sin explicación y dice que Satanás lo desafiaba la fe de Job y le decía a Dios: ¿acaso Job teme de balde? Que servía a Dios por todo lo que tenía. No, Job no servía a Dios por lo que tenía o por lo que Dios le había dado, sino que era una persona íntegra y estaba siempre en la presencia de Dios. El capítulo 21 y 22 el capítulo 1, versículo 21 y 22, si algún hermano lo puede leer. Vemos que Job, aún en medio de toda esa tribulación que pasó, él no dejaba de orar y buscar a Dios. Y a veces Dios permite las pruebas. No porque Job haya hecho algo malo, ¿no? Sino para manifestar su gloria y probar la autenticidad de la fe. Si tenemos fe en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida. Vemos todas las pérdidas materiales, la familia que perdió en un solo día, los animales, los siervos, los hijos. A pesar de todo, Job continuaba adorando. Y dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
el sufrimiento físico también que tuvo cuando tuvo aquella llaga, ¿no? Que estaba en la ceniza y se raspaba la piel con un tiesto, dice, hay que estar, ¿eh? Y todavía para completar, su esposa le maldecía y le decía: maldice a Dios y muere, y muérete. Con todo lo que estaba pasando, su esposa le decía eso. En Job 2, versículo 10, ¿podés leer, Fernando? 2:10. Vemos ahí que le decía Job a su esposa: no digas tonterías. Aún así, él seguía amando y sirviendo a Dios, adorando a Dios. Después vemos también los amigos que llegaron para consolarlo. Dice que a veces el dolor no tiene una explicación, ¿no? Pero nuestra fe se prueba cuando no entendemos y aún así seguimos glorificando a Dios. Y dice que Job tenía, no sé si era 7 amigos, sí, tenía 3 amigos. Yo esto acá siempre lo anoto porque me olvido. Job tenía 3 amigos también, que al principio lo rodearon y guardaban silencio. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que no tenemos palabras? Cuando un hermano o alguien está pasando que está sufriendo una pérdida o no tenemos palabras, ¿no? Y yo digo, más vale que a veces nos quedemos callados. Pero estos amigos de Job estuvieron, dice, 7 días ahí con él, pero luego también, como la esposa, empezaron a juzgar y a decirle: ¿habrás pecado que estás tan mal, hermano? Y a veces nos pasa también a nosotros. ¿Estarás en pecado que estás así? Y no es así. Es algo que el Señor a veces nos prueba nuestra fe y nos fortalece. Y tenemos que pasar por el desierto, ¿no? Como decía, como pasó Elías, como pasó José, cuando Elías se escondió porque lo querían matar. ¿Elías o Eliseo? Elías. Y todo lo que pasó José, todo eso fue para bien. Tenemos que pasar. Y yo miraba a Sandra ahora, permiso Sandra, no está. Miraba a Sandra tocando esto, ¿no? Y digo, mismo, ¿no? Porque uno para hacer la música de la guitarra tendría que pasar por acá, porque si yo me salto esta no me sale la música. No sé si me expliqué, pero si me salto una cuerda no me sale la música. Entonces tengo que pasar por acá para aprender a tocar la canción. Esto me venía ahora cuando miraba a Sandra y a Lucas tocar la guitarra, que tenemos que pasar por dificultades. También hay un versículo que después lo vamos a leer, que está en Corintios, que está. Y como les decía, Elías, otro que fue apedrado, Esteban, Pablo, todos ellos pasaron. A veces la gente alrededor no entiende
el dolor del otro y en vez de levantarlo, lo aplasta. Y yo aprendí mucho eso con Alicia, cuando iba a visitar a los enfermos, aprendí mucho de que uno tiene que ayudar a restaurar. No, hermano, estás en pecado, así no vas a seguir adelante. No, levantar, dar ánimo, porque para eso nos llamó el Señor. Y si pasamos por diferentes pruebas es porque también vamos a aprender a ayudar a otro que esté en eso. La religión humana siempre busca culpables, ¿no? Pero Dios busca el corazón. No importa si soy culpable, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Dios responde a Job, cuando Dios habla, todo cambia. Dios responde a Job desde el torbellino, no le da explicaciones detalladas, pero le muestra su grandeza, su sabiduría y su soberanía. Job se da cuenta de que necesita entenderlo todo para confiar, de que no necesita entender todo para confiar. No necesitamos entender todo lo que estamos pasando para seguir confiando en Dios. Porque a veces queremos todo como a control remoto, que sea ya, y a veces hay que esperar. Y Job le dice en el 42:5, si alguien lo quiere leer. Sí, se me perdió ese. Pero yo lo tengo acá anotado igual. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice ese versículo. Dice que después, más adelante, voy a tomar un poquito de agua, no sé quién es, pero voy a tomarle agua. Dice que más adelante Dios reprende a los amigos por hablar mal de él, ¿no? Y honra la fe de Job. Restaura su salud, sus bienes, su familia, le da el doble de lo que tenía. A veces Dios no responde sino que se revela como Él quiere y cuando Él quiere. Ver a Dios transforma más que recibir respuestas. La restauración siempre llega a tiempo. Cuando pensamos que estamos en un pozo y que no podemos salir de ahí, o que estamos tan angustiados, Dios extiende su mano y nos restaura y nos levanta. Vemos que Job sufrió sin explicación, pero Dios tiene un propósito para el sufrimiento también, para lo que pasamos. En medio del dolor tenemos que mantener nuestra fe. Y quizás hoy hay alguna persona pasando por dificultades, ¿no? Por enfermedad, por injusticia, o pensando que Dios está en silencio y que no escucha nuestra oración, como Job. No entendemos a veces por qué, pero Dios no te ha abandonado. Él quiere revelarse a nuestro corazón, aunque no tengamos nosotros la respuesta,
podemos seguir adorando y cuando Dios hable, todo cobrará sentido. Y voy a leer otros versículos acá para terminar. Vemos que en todo esto, a pesar del sufrimiento que vivimos o que viven algunos hermanos en algunos lugares, la persecución, la violencia, el maltrato con los niños, Dios, aunque nosotros estemos sirviendo al Señor, vamos a pasar por prueba, no es todo color de rosa, ¿no? Vemos que una rosa también tiene espinas. Se ve preciosa la rosa, pero también tiene espinas. Y a pesar de la fidelidad y de todo lo que perdió Job, también, como decía Elías, Esteban, José y cuántos hombres más de la Biblia, cuando paso por diferentes problemas, por luchas, Dios tiene un propósito. A veces tenemos problemas en la familia o un familiar agresivo, tiempos de espera, como me pasó a mí también, tiempos de larga espera. Yo esperaba una sanidad, pero no es como uno quiere. Para mi hija, ¿no? No es como uno quiere y a veces esas esperas son bastante que uno se desanima en las tribulaciones también, cosas que nos inquietan en la vida y que nos preocupan, el ver lo que pasa muchas veces en la calle, en otros hogares y a veces no podemos avanzar. Pero sabemos que Dios es como el alfarero, que nos va puliendo, nos va sacando todas las impurezas, aunque a veces nos duele, nos va limpiando y nos moldea para que podamos parecernos a Cristo, para que podamos parecernos más a Él. Pero todo esto, lo que estamos pasando, viene acompañado también de una promesa. No es solo bla, bla, bla. Es una cosa, la palabra de Dios es seria. Dice el Salmo 23 que Él confortará mi alma, que Él alentará, me dará fortaleza, me dará vigor, me dará fuerza y me llenará de su espíritu para que pueda caminar firme. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? Que Él confortará mi alma. Pueden repetirlo si quieren, hermano. Dios confortará mi alma. El propósito del sufrimiento nos prepara para ayudar a otros. En 2 de Corintios 1, 3 y 4, Andrea, ¿podés leer? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. Ahí nos dice Pablo que cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, que todos pasamos por diferentes cosas, aprendemos a consolar a otros.
a restaurar, a abrazar, a extender a dar nuestra mano para fortalecer en oración, para ayudar, como hacen los hermanos, que siempre están atentos a todas las necesidades, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Y cómo podemos avanzar? Tenemos la palabra de Dios, que es la que nos fortalece. ¿Cómo enfrentamos estas cosas? Sabemos que debemos de... Hay un versículo que... Me acuerdo que Lucas, cuando era un gurí, lo tenía en el cuarto, que dice: poner la mira en Cristo, poner la mirada en Jesús, ¿no? Y pedir siempre ayuda a los hermanos para que oren por nosotros, para sacar cosas que tenemos adentro, pero lo principal es orar a Dios y pedirle al Señor que nos restaure. Dice que es como, hay dos personas, ¿no? Vamos a suponer, y que están viviendo lo mismo. Supongamos que hay dos personas que están viviendo lo mismo. Ezequiel, estás viviendo lo mismo que yo, ¿no? Y uno mira para arriba y ve las estrellas. Y el otro mira para abajo y ¿qué ve? Sí. Y también a nosotros nos pasa así también, ¿no? Que podamos mirar a Jesús, porque si miramos todo lo que estamos pasando y nos quedamos trancados ahí, no podemos avanzar. Pero como les decía, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir caminando. Ser diferente, estar tranquilo y esperar en el Señor con calma. Vemos la diferencia de mirar hacia abajo, hacia el mundo, hacia qué es más fácil dejar. Está lloviendo, me voy a quedar, no tengo ganas, y así nos vamos quedando y quedando, porque a mí me ha pasado, quedando y cuando queremos acordar no tenemos fuerza. Que podamos seguir adelante, hermanos, y avanzar en el Señor. En Romanos 8, 18, 27... Sin embargo, decía Pablo, ¿no? Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que nos dará después, porque la creación aguarda con paciencia y esperanza el día en que Dios ha de resucitar a sus hijos. Ese día, las espinas, los cardos, el pecado, la muerte, impuestos al mundo por el mandato de Dios, desaparecerán, y el mundo que nos circunda compartirá la gloriosa libertad del pecado que disfrutan los hijos de Dios. Sabemos que la naturaleza misma, los animales, las plantas sufren enfermedades y muerte mientras esperamos el gran acontecimiento, y aún nosotros, los cristianos que llevamos dentro el Espíritu Santo, como un anticipo de la gloria que nos espera. Que clamamos que se nos libere del sufrimiento. ¿Alguien lo puede leer en otra Biblia? Porque estoy con... sí, porque
¿Está? Hermano, sí, gracias. En realidad era otro versículo, pero se ve que me equivoqué. Cuando Dios dice, Luis capaz que se acuerda, capaz que era 8:26, que dice que cuando nosotros no podemos orar, que estamos tan desanimados que no tenemos fuerza para orar, eso, el Espíritu Santo, eso, 26, perdón hermano, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bendición, qué regalo de Dios, ¿no? Qué maravilla tener el Consolador, el que nos fortalece, el que nos da gracia, el que nos da entendimiento, que nos da sabiduría, el que nos da palabras. Yo digo, qué maravilloso, ¿no? Sin Él, la verdad que no somos nada. Pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y para terminar, voy a leer acá que en 2 de Pedro 5, versículo 10, dice, después que hayamos padecido un poco, Dios, ese Dios nuestro tan lleno de bondad, a través de Cristo, les dará a ustedes su gloria eterna. Él mismo los perfeccionará y afirmará y estarán más fuertes y seguros que nunca. A Él sea toda la gloria, el poder, para siempre. Amén. Que el Señor esté fortaleciendo nuestra vida y ayudándonos a ayudar a otros también. Le agradezco al Señor por la oportunidad. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu Santo hable con nosotros en estos días sobre tu palabra, Señor. Que nos renueve, que nos dé fuerza y que podamos avanzar por el desierto, Señor, por las diferentes circunstancias que pasamos y que podremos pasar. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Por eso, Señor, tú nos dices, esfuérzate y sé valiente, porque yo te ayudo, dice el Señor. Amén, que podamos esforzarnos en Él. Amén.